empezaremos con la cátedra y vamos a desarrollar la unidad 3, los recursos contenciosos administrativos. Vamos a hablar de las disposiciones generales. En el título 4 de la ley se consagran innovaciones trascendentes referidas a los procedimientos de la jurisdicción contenciosa, organizativas previstas en la Constitución propia de un proceso revolucionario como el que vivimos, obliga a ampliar la capacidad procesal para actuar ante los órganos de la jurisdicción administrativa. En este sentido, podrán actuar personas naturales, personas jurídicas, públicas, privadas, irregulares o de hecho asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales, locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra persona, asistida o representada por un abogado. Diferencia: asistido es cuando el abogado está allí para de repente explicarle a la persona o al grupo viendo o están explicándoles en un proceso administrativo, mientras que el representante legal es el que actúa en nombre de esta persona. Entonces, iba a necesitar un poder. El asistido no necesita un poder porque él simplemente viene es para dar explicaciones y comentarios relacionados con el tema. Asimismo, habla de la legitimidad para manifestar un interés jurídico actual en el proceso. Ahora vamos a hablar un poco sobre la capacidad procesal. El artículo 27 establece, podrán actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, irregulares, de hecho, asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales, la asistencia y la representación. El artículo 28 nos indica, las partes actuarán en juicio asistidos o representados por un abogado. En los casos de reclamo podrán interponerse sin la asistencia o la representación de un abogado, en cuyo caso el juez deberá procurar a la parte demandante la debida asistencia o representación subsiguientes a través de los órganos competentes, es decir, Defensoría Pública. Legitimación e interés. El artículo 29 señala que están legitimados para actuar en la jurisdicción toda persona que tenga un interés jurídico actual, es decir, me está afectando actualmente algún derecho, el acto administrativo emanado por la administración pública y por tal motivo yo acudo ante las instancias jurisdiccionales para poder solventarlo. Asimismo, existen disposiciones comunes para los procedimientos. Tenemos los trámites procesales. El artículo 30 nos habla de la iniciativa procesal. Los órganos de la jurisdicción concederán a instancia de parte o de oficio cuando la ley lo autorice. El artículo 31 señala los trámites procesales de las demandas. Las demandas van a ser ejercidas ante la jurisdicción y se tramitarán conforme a lo previsto en la ley. Supletoriamente, es decir, cuando no quede claro cómo se va a continuar en un aspecto específico en el proceso, se debe aplicar las normas de los procedimientos establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Procedimiento Civil. Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el juez podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia. Se ha establecido entonces un procedimiento para las demandas que se tramitarán conforme a lo previsto en la ley y la aplicación supletoria de normas como el Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Procedimiento Civil. Y bueno, vemos la caducidad de la acción. El artículo 32 nos establece las causales de caducidad. La ley contempla los lapsos de caducidad para los diferentes supuestos que presenten conforme a lo previsto en el artículo 32. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, las acciones de caducidad terminarán en los 90 días continuos contados a partir de la notificación del interesado, cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo. La caducidad se verificará en el lapso de 90 días continuos contados a partir de la fecha de la interposición. En este caso, el interesado tendrá siempre la posibilidad de oponer vía de sección la ilegalidad del acto administrativo salvo lo dispuesto en disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos. Y en los casos de vías de hecho y recursos de abstención o carencia, la caducidad se verá en 90 días continuos contados a partir de la materialización de aquellos hechos o desde el momento en que la administración pública incurrió en la abstención. Se mantiene la misma disposición establecida por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, respecto a las impugnaciones de los actos de efectos generales dictados por el Poder Público, lo cual podrá interponerse en cualquier tiempo. Se deja a salvo la posibilidad de que otras leyes puedan establecer otros lapsos de caducidad.
Ahora bien, requisito y presentación de la demanda. En este mismo capítulo se prevén disposiciones comunes a todos los procedimientos establecidos en la ley referidos a los requisitos de la demanda, presentación de la demanda ante otro tribunal, la admisión, la citación, notificación, especial atención merece lo relativo a la posibilidad de una notificación por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? El artículo 33 dispone identificación del tribunal, nombre y apellido, domicilio de las partes, carácter con el que actúa, domicilio procesal, correo electrónico, número telefónico, cédula de identidad, cualquier otro dato adicional que permita identificar a la persona. Si alguna de las partes fuese una persona jurídica, deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación. La relación de conclusiones, hechos y fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicar el fundamento del reclamo y la estimación, como en el caso del reenganche. Los instrumentos por los cuales se deriva el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda. Y la identificación del apoderado y la consignación del poder. En caso justificado, podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual el juez ordenará la transcripción de la misma y la negativa a aceptar la presentación oral, pues deberá ser motivada por escrito. El artículo 34 señala que en el caso de que el demandante esté domiciliado en un sitio donde no haya un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativo competente para conocer, recordando en la clase anterior que vimos la competencia de cada uno de los niveles del de esta jurisdicción, podrá acudir a un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente foliado y sellado al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha de la presentación inicial de la demanda. Ahora, sobre la inadmisión y admisión de la demanda. Presentada la demanda, la primera operación que el juez debe realizar es verificar que la misma cumple con unos requisitos de admisibilidad que se formulan en sentido negativo como causales de inadmisibilidad en el artículo 35. Si el tribunal constase que el escrito de la demanda cumple con todos los requisitos de acuerdo al artículo 36, debe entonces proceder a decidir la admisión de la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recibido. Siguientes a su recibido. Las causales de inadmisibilidad son la caducidad de la acción. En primer lugar está la caducidad, la cual se aplica en las acciones de nulidad de los actos administrativos, a los casos determinados por vías de hecho o los casos de recurrirse por abstención conforme al artículo 32. En estos casos, en materia de acción de nulidad contra actos administrativos de efecto particular, las mismas caducirán conforme a las siguientes reglas. Primero, los casos de efecto particular, los mismos deben interponerse en el término de 180 días continuos contados a partir de su notificación al interesado o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La regla tradicional en materia contencioso administrativo de que a pesar de que la caducidad de la acción, la ilegalidad del mismo acto de efecto particular podrá poner siempre por vía de excepción salvo disposición especial. Cuando el acto administrativo impugnado sea de efectos temporales, el lapso tendrá, dentro del cual debe interponerse, es de 30 días continuos. Como se dijo, esta condición de admisibilidad de las acciones de nulidad basada en la caducidad solo se aplica en la impugnación de actos administrativos de efectos particulares. En cambio, la acción de nulidad contra actos administrativos de efectos generales dictados por un poder público pueden interponerse en cualquier momento. Por supuesto, esta materia, la clave de la distinción entre los actos administrativos está en el carácter normativo o no de los mismos. Los actos administrativos de efectos generales son los actos normativos cuyos destinatarios son un indeterminado número de personas. En cambio, los actos administrativos de efecto particular son los que no tienen un carácter normativo y cuyo destinatario es un sujeto de derecho o una pluralidad de ellos, por ejemplo, un consejo comunal, pero van a ser determinados o determinables. Segundo, en los casos de demandas originarias en vías de hecho de funcionarios o de recursos por abstención de negativa de la administración pública, la demanda respectiva debe interponerse en el lapso de 180 días continuos a partir de la materialización de aquellos o desde el momento en que la administración ocurrió con la abstención. El segundo es la ineptitud acumulada. La acción debe declararse inadmisible en los casos de acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente.
Esta causal deriva del régimen general establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, que dispone no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las que por razón de materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas, una como subsidiaria a la otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles. De acuerdo a estas normas, resulta por lo tanto que es posible que se acumulen acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción contencioso administrativo, pero siempre que las acciones no se excluyan en procedimientos que sean incompatibles. Por supuesto, esta causa no aplica en los casos de acciones de nulidad de contrato administrativo, los cuales se acumulen protecciones que condenen conforme antes se establecía en el artículo 21, párrafo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni pretensiones de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo. En tercer lugar está el agotamiento de la vía administrativa. Específicamente en relación con las demandas de contenido patrimonial, es causal de inadmisibilidad cuando se produce el incumplimiento del procedimiento administrativo. De acuerdo a estas normas, resulta, por lo tanto, que es posible que se acumulen acciones cuyo conocimiento corresponde a una jurisdicción, pero siempre que las acciones no se excluyan mutuamente, cuyo procedimiento sean incompatibles. Por supuesto, esta causal no se aplica en los casos de acciones de nulidad de contratos administrativos a los cuales se acumulen pretensiones establecidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni las pretensiones de amparo. Ahora bien, sobre el agotamiento de la vía administrativa, creo que eran... el agotamiento de la vía administrativa en demandas de contenido patrimonial. Específicamente en relación de esta causal de inadmisibilidad se da o se produce cuando el incumplimiento del procedimiento administrativo previo a la demanda contra los estados, la República o contra órganos del poder público a los cuales la ley le atribuye una prerrogativa. En estos casos, la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, que es la que regula el procedimiento administrativo previo a las demandas patrimoniales, dispone que los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles acciones o tercerías que se intenten contra la República sin que se acredite cumplimiento de las formalidades procedimentales. En efecto, este procedimiento administrativo se regula en cuanto a la República en los artículos 54 y siguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los cuales se dispone que quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponde el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso del cual se deben dar recibo al interesado en documento donde deben constar tal circunstancia. La ausencia de la consignación de los documentos indispensables es el número 4. Las demandas deben declararse inadmisibles cuando con el escrito de las demandas, como se ha dicho, no se consignen instrumentos de los cuales derive el derecho reclamado y que sean indispensables para verificar su admisibilidad. En quinto lugar, la existencia de cosa juzgada. Las demandas deben declararse inadmisibles cuando ya existe cosa juzgada, es decir, ya tiene una decisión. En sexto lugar está la existencia de conceptos irrespetuosos. Las demandas pues también pueden ser declaradas inadmisibles cuando de repente utilice términos peyorativos. Y por último está cuando sea contrario al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición legal. Bueno, en estos casos también debe declararse inadmisible cuando sean pues contrario a todas estas disposiciones en la demanda. La decisión judicial sobre la admisibilidad y la apelación, si bien el tribunal consta de que el escrito de la demanda no se encuentra en curso de inadmisibilidad o alguno de las ordinales indicados y cumple con los requisitos enumerados en el artículo 33, el juez debe proceder a admitir la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recibo. Cuando no se cumplen los mencionados requisitos, o en los casos en los cuales el escrito de la demanda resulta ambiguo, el juez puede declarar la demanda inadmisible. Debe conceder al demandado un lapso de 3 días de despacho para corregir, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado. Si los errores son subsanados y el tribunal decide sobre su admisibilidad entre los 10 días de despacho siguiente y esta decisión es admitida, la demanda, no es admitida, la demanda es apelable a un solo efecto.
Si los errores no son subsanados, la decisión será inadmisible de la demanda y en estos casos la decisión judicial es apelable libremente dentro de los 3 días de despacho siguiente ante el tribunal de alzada, el cual debe decidir dentro de 10 días de despacho siguiente a la recepción del expediente. Sobre la citación y la notificación. La citación personal se hará conforme a los previstos en el Código de Procedimiento Civil, es decir, va personal, después van los carteles, a excepción de la Procuradora General de la República, que será de acuerdo con el decreto con largo valor y fuerza de ley de reforma parcial del decreto con fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. A partir de que conste en auto la citación practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial. Hecha la citación de las partes, queda derecho y no habrá necesidad de una citación para ningún otro acto de juicio, a menos que exista una disposición contraria a la ley. Por ejemplo, en el caso de que se deba emitir la decisión y se demoren más días de lo previsto, entonces en ese caso sí se vuelve otra vez a notificar o a citar. La notificación de la demanda por medios electrónicos, bueno, el artículo 38 declara que el tribunal puede practicar citaciones y demandas por medios electrónicos, pero deben seguirse de acuerdo al decreto con rango, valor y fuerza de ley de mensaje de datos y firmas electrónicas. El auto de mejor proveer, bueno, en cualquier estado y grado de la causa, el juez, recordando que tiene poderes sobre los procesos, pueden solicitar información o evacuar de oficio pruebas que consideren pertinentes para darle claridad a la situación. Este auto de mejor proveer es inapelable y las partes podrán hacer observaciones sobre las actuaciones practicadas. La resolución de incidencias. Bueno, si por alguna necesidad del procedimiento una de las partes solicita alguna providencia, el juez resolverá dentro de los 3 días de despacho siguiente, a menos que haya una necesidad de esclarecer un hecho, caso en el cual se ordena la apertura de una articulación probatoria por 8 días de despacho. Si la resolución incidiese en la decisión de la causa, el juez o jueza resolverá la articulación en una sentencia definitiva, es decir, ya eso pasa directamente a la sentencia final. En caso contrario, decidirá dentro de los 3 días de despacho siguiente. La perención es el derecho, en el derecho administrativo, la perención es la extinción de un procedimiento por inactividad, mientras que el desistimiento, que es algo que escucharán a continuación durante los procesos, es la renuncia a un procedimiento en cualquier etapa. Sobre la perención, establece el artículo 41 que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto en el procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al juez, en tal caso como una admisión de demanda, la fijación de audiencia o admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de su declaratoria. En caso del desistimiento, que es que usted de repente está demandando y no asiste a alguna fase del juicio, usted como demandante automáticamente queda desistido y debe esperar 90 días para volver a ejercer acciones. Las causales de inhibición y recusación. Respecto a estas causales, las mismas se redujeron a 6 supuestos, considerados de mayor relevancia a los fines de salvaguardar las transparencias del proceso. Cabe destacar que la previsión de una multa equivalente a 50 unidades tributarias para el caso de que sea declarada inadmisible la recusación. El mismo monto se pagará cuando la parte o su representante desista de la recusación o ésta sea declarada sin lugar por temeraria. En este último caso, la decisión deberá motivarse y la ley preverá que la parte o el abogado representante que no acredite el expediente, el pago de la multa quedará impedido de actuar en la causa. Ahora bien, ¿cuáles son las causales de recusación? Por haber un parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto y segundo grado respectivamente, o con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges, por haber sido el recusado padre o madre adoptante o hijo adoptivo de alguna de las partes, por tener alguna de las partes amistad íntima o enemistad manifiesta, por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos dentro de los grados indicados, interés directo en los resultados del proceso. Está también por haberse manifestado una opinión sobre el principal del juicio o sobre la incidencia pendiente antes de la emisión de una sentencia, siempre que el recusado sea el juez de la causa o cualquier otra fundada por motivos graves. Ahora bien, en el caso de la inhibición, son los mismos señalados
pero deben inhibirse del conocimiento sin esperar a que se les recuse. ¿Qué quiere decir esto? Yo solicito la recusación cuando yo soy el abogado defensor y sé que el juez tiene alguna relación con la contraparte. Ahora bien, el juez mismo, al ver que un familiar suyo, un conocido, un enemigo o lo que sea que esté relacionado con los 6 ordinales que leímos en el artículo 42, se ve incurso en alguno de ellos, automáticamente debe solicitar inhibirse de conocer en la causa y que se le asigne el expediente a otro juez. Muy bien, ahora vamos a ver los procedimientos de primera instancia, que están del artículo 56 al 86. La primera instancia se compone de un procedimiento para conocer demandas de contenido patrimonial, el procedimiento breve que regula las demandas que no tienen contenido patrimonial relacionadas con servicios públicos, vías de hecho y la extensión de las autoridades de responder a los administrados de forma oportuna, y un procedimiento común a demandas de nulidad, interpretación de leyes y controversias administrativas. Vamos entonces a ver las demandas de contenido patrimonial. Yo les hice un flujograma que explicaba el procedimiento. Empezamos con una demanda, vamos a ir explicándolo. Entonces, el primer procedimiento se encuentra referido entonces a las demandas de contenido patrimonial. Aquí están los artículos que vienen a englobar el proceso. Estas demandas van a regirse cuando el sujeto pasivo o el demandado esté inmiscuido en los enunciados en el artículo 7. Es decir, el poder público a nivel nacional, estatal, municipal, institutos autónomos, universidades, Banco Central, y bueno, existe una lista de 6 personas distintas que pueden ser los sujetos pasivos en este caso de las demandas. Se contempla entonces que se demanda, el juez debe admitir o inadmitir. Si no admite, ustedes pueden apelar. Se apela. Ahora, si se admite, se cita y se notifica al organismo público. Entonces se contempla una audiencia preliminar, recordando que las demandas de contenido patrimonial, como anteriormente dije, hay un proceso previo que debe ser realizado de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Entonces, una vez eso, ustedes pueden demandar, van a la audiencia preliminar en la que el juez podrá resolver los defectos del procedimiento, es decir, un despacho subsanador, resolver defectos de oficio o a petición de parte, lo cual se hará constar en el acta que se levanta para tal efecto. Se trata entonces de una especie de despacho subsanador para depurar o filtrar aspectos del proceso que, sin llegar a constituir una nulidad cuyo tratamiento solo corresponde al fondo del asunto, puede corregirse sin afectar la legalidad y la transparencia del proceso. En esta fase del proceso de audiencia preliminar pueden participar, ya sea de oficio o petición de parte, para que opinen sobre el asunto personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentra vinculados con el objeto de la controversia. Cuando el demandante no comparezca, en este caso, demandante. Ay, mira, yo puse aquí demandado. No, aquí es demandante. ¿Compareció el demandante? No, automáticamente hay un desistimiento y debe esperar 90 días para poder volver a demandar. ¿Compareció el demandante? Sí, continúa el proceso. En el caso de que el demandado no comparezca, por ser un organismo público, existe una prerrogativa y por lo tanto, no importa si él no aparece, el proceso sigue continuando. El demandante compareció, el demandado contesta y existe una apertura a un lapso probatorio. En la contestación se pueden promover pruebas si son pruebas diferentes a las documentales, audiencia conclusiva. Si de la contestación no hay una promoción de pruebas, pasa directo a la audiencia conclusiva. Ahora, si solo promueve pruebas documentales, no existe lazo de evacuación y pasa directo a la audiencia conclusiva. Cumplida con toda esta fase, se fija la audiencia conclusiva en la que las partes podrán exponer oralmente sus conclusiones, las cuales pueden consignarse por escrito. El juez deberá dictar su pronunciamiento pasado los 30 días continuos después de la audiencia.
Si la sentencia es publicada fuera del lapso para sentenciar, es decir, después de los 30 días continuos, debe notificar a las partes sobre la decisión. Sin lo cual, sin la notificación, quiero decir, no va a correr el lapso para recurrir en segunda instancia, que ya viene haciendo la apelación y la promoción de pruebas que van a ser documentales. E igual aquí hay un proceso de admisión. Si no se admite, ustedes pueden volver a apelar. Ya en este caso es en el Tribunal Supremo de Justicia donde se apela. Admitida la apelación, le pide al juez de primera instancia la remisión del expediente. Remitido el expediente, se abre una fase de fundamentación en donde se viene a consolidar la apelación por parte del demandante. Si resulta que no fundamentó, se tomará por desistido. Fundamentó, existe una fase de contestación por parte del demandado, el juez sentencia y ejecuta la sentencia. Ahora bien, el procedimiento breve. Este procedimiento ha sido especialmente concebido para demandas que no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio referidas a reclamos por servicios públicos, vías de hecho o abstención. Cabe destacarse que este procedimiento breve tiene unas innovaciones referentes a la notificación que debe hacerse no solo a las partes, sino también a altas autoridades implicadas en la defensa de la legalidad general y, por lo tanto, en la defensa de derechos humanos de las partes o de quienes lo representan. Así, además, la notificación tradicional se hace al Procurador General de la República y al Ministerio Público. Parte de buena fe debería notificarse también a la Defensoría del Pueblo, al INDEPAVIS y los consejos comunales o locales, así como cualquier otra persona o ente público relacionado con la causa. Entonces tenemos, empieza la demanda, se admite, si no se admite, apelamos. Si ingresa la demanda, pero es ambigua, ordena despacho subsanador. Vuelve otra vez. Admitió, puede imponerse medidas cautelares, ya sea petición de parte o de oficio por a las partes interesadas. El demandado contesta, debe ser un informe. El organismo público debe hacer un informe relacionado porque no ha prestado de repente el servicio público o se ha abstenido a contestar. Si no presenta el informe, es multado. Si presenta el informe, va directo a la audiencia oral. No presenta multa. Aquí puse otra demandado. La comparecencia del demandante. No compareció el demandante, se encuentra desistido. Compareció, bueno, en este caso, el juez sentencia y ejecuta por parte del demandante o el demandado. Bueno, igual, vamos a llevar todo el proceso, apelación y promoción de pruebas. Si no es admitido, se puede apelar en el Tribunal Supremo de Justicia. Admitido, se remite el expediente, se entenderá por desistido. Si fundamenta, entonces la contraparte hace su contestación, el juez sentencia y ejecuta la sentencia. Ahora, el procedimiento común. Este procedimiento regula la tramitación de demandas que se ejercen para declarar nulidad de acto administrativo de efecto general y particular, interpretación de leyes y controversias administrativas. Aquí en este caso, igual, iniciamos con una demanda, no se admite la demanda, apelamos. La demanda se puede aplicar medidas cautelares. Admitida la demanda, se notifica a la contraparte. En este caso, se solicita la remisión del expediente del organismo. Remitió, se hace la publicación de carteles. Respecto a el cartel de emplazamiento se mantiene obligatorio para los casos de nulidad de actos de efectos generales, más no para los casos de efecto particular, a menos que por razón justificada el tribunal razone la necesidad de un cartel. Después de la publicación del cartel y de la consignación del cartel en el tribunal, se procede a la audiencia oral de juicio, la cual deben concurrir las partes, los interesados y quienes expondrán sus alegatos oralmente y presentarán sus pruebas. La ausencia de estos a la audiencia tendrá como efecto el desistimiento. En el caso del demandante, no sé por qué puse demandado en todo, pero es la comparecencia del demandante. Ahora, si el demandante promueve pruebas, estas pueden ser admitidas o inadmitidas y puede abrirse una fase de evacuación de pruebas. Si son evacuación, si no va directo a informes. Igual, si no promueven pruebas, van directo a informes donde dan los resultados que ellos consideran que se han dado a través del proceso. De los informes pasan a sentenciar. De la sentencia pueden ocurrir dos cosas: ejecución de la sentencia o apelación. Recuerden que la apelación se apela en Tribunal Supremo de Justicia, es admitido, el expediente se remite a segunda instancia
pasan a una fase de fundamentación. Si no fundamenta, se encuentra desistido, y si fundamenta, la contraparte hace una contestación sobre esta apelación, el juez sentencia y se ejecuta la sentencia. Los procedimientos de segunda instancia. Tenemos que son la apelación. El procedimiento de segunda instancia no presenta una innovación que amerite destacarse, sino en lo relativo al lapso para decidir, establecido a 30 días del despacho siguiente al vencimiento para la contestación de la apelación, que puede ser prorrogable justificadamente por un lapso igual. ¿Qué pasa aquí? Tenemos en primera instancia una sentencia que puede ser a favor o en contra del demandante. Si es en contra del demandante, el demandante apela y promueve sus pruebas. Estas pruebas son admitidas o inadmitidas. Si no son admitidas, pueden apelar en el Tribunal Supremo de Justicia. Admitidas, se remite el expediente a segunda instancia, se entienden que han desistido. Si fundamentan, el demandado contesta, se va a sentenciar y a la ejecución de la sentencia. Esto lo pueden ustedes revisar, 107 a 111. Ahora bien, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia. Medidas cautelares. Aquí tenemos las medidas cautelares. La ley acoge las disposiciones más útiles de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala desde el 2001. Se incluye una regularización de las solicitudes de amparo constitucionales cautelares, salvo lo previsto en los procedimientos breves. En cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal puede acordar medidas cautelares cuando existan presunción grave de derecho que se reclama, a fin de evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo. Si lo solicitado es un amparo, solo se exigirá la referida presunción. En las causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir al solicitante una garantía suficiente en los términos del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Se pone de relieve en la ley la unificación de la tramitación de cualquier tipo de tutela cautelar, estableciendo un trámite expedito y uniforme, y se exige la necesaria para la probidad de resolver los asuntos. Entonces, las partes, después de admitida su demanda, pueden solicitar la medida cautelar, que está estipulada en los artículos 103 al 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y la oposición en los artículos 602 al 604 del Código de Procedimiento Civil. Una vez solicita la medida cautelar, en un cuaderno separado se hace la tramitación respectiva. En este caso, la contraparte puede oponerse o no oponerse. Si se opone, debe fundamentar su oposición. Hay una habilitación de un lapso probatorio. Se promueven pruebas, se evacúan pruebas y se deben sentencia. En este caso pueden ocurrir dos cosas, ya sea que la contraparte apele o se ejecute la medida cautelar. Ejecución de la sentencia. Bueno, el artículo 107 al 111 establece lo relativo a la ejecución de las sentencias, lo cual corresponde al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia. Con relación a la ejecución voluntaria de las sentencias contra la República o los Estados, se establece que el procedimiento aplicable será el establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Del mismo modo, con relación a los municipios, se aplicará un procedimiento establecido en la ley especial que rija el poder público municipal. En cuanto a la ejecución de sentencias contra particulares, se aplicará lo dispuesto en los artículos 523 al 533 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, los recursos contenciosos administrativos especiales. Tenemos el recurso contencioso inquilinario, es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad de declaratoria de nulidad o no del acto regulatorio de alquileres. El contencioso tributario tenemos que es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en la forma definitiva y irrevocable de conflictos que surjan con ocasión a actos administrativos tributarios. El recurso contencioso de expropiación, bueno, es la jurisdicción contenciosa cuyo régimen se encuentra regulado por la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social y el Código de Procedimiento Civil. El recurso contencioso electoral, bueno, es la jurisdicción contenciosa a la cual se le otorga la potestad en materia de sufragio, participación política, y su regulación se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con esto finalizamos la segunda clase relacionada con el módulo 2. Gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta relacionada con el contenido e igualmente sobre la explicación de las instrucciones del examen, pues no duden por favor en comunicarse conmigo a través de la mensajería. Quedaré atenta y se resolverá en la brevedad posible. Gracias por su atención. Que tengan un feliz día.